Yo en este video les voy a mostrar cómo se trabajan los números complejos en Python y voy a intentar abarcar las operaciones que se realizan comúnmente dentro de ingeniería, como lo que es el cambio de coordenadas de polares a rectangulares y viceversa, y cómo graficar números complejos con el objetivo de poder realizar diagramas fasoriales. En Python, la unidad imaginaria se representa con 1j. Con unidad imaginaria me refiero a que 1j representa la raíz cuadrada de -1. De hecho, podemos imprimir el cuadrado de unidad imaginaria. Vamos a colocarlo aquí. Si le damos al cuadrado, fíjense que si ejecutamos el código, aquí abajo obtenemos que el cuadrado de la unidad imaginaria es efectivamente -1. Ahorita, para representar números complejos, existen dos formas. La primera forma es la manera explícita, se representa directamente la parte real del número y se le añade la parte imaginaria siempre acompañado de la letra J. Y existe una segunda forma de especificar un número complejo y es a través de la función complex, que tiene dos argumentos. El primer argumento representa la parte real del número complejo y el segundo argumento representa su parte imaginaria. Si me preguntan a mí, por cuestión de preferencia, se me hace más sencillo trabajar con la forma explícita y me parece que también facilita la lectura del código. De todas formas, podemos verificar, podemos imprimir ambos números para que vean que efectivamente son formas equivalentes de representarlos. Si imprimimos número complejo 1 y número complejo 2, ¿sí? Ejecutamos el código, fíjense que obtenemos exactamente el mismo resultado para ambos, sería 3 más 5j. Y de hecho podemos hacer una comparación directa. Podemos preguntarle a Python si efectivamente estos dos números son equivalentes. Entonces ejecutamos este código y fíjense que la comparación resulta verdadera. Una cuestión importante a saber es cómo Python considera a estos números imaginarios. Entonces, a estos números complejos. Podemos ejecutar la función type para verificar el tipo de variable, que es número complejo 1. Si ejecutamos el código, fíjense que lo considera como parte de la clase complex. Como tal, vamos a ver que esta clase complex tiene ciertos atributos y ciertos métodos que son intrínsecos a ella. Entonces, por ejemplo, entre los atributos podemos ver, por ejemplo, el primero, que es real. Este atributo nos va a permitir acceder a la parte real del número complejo. Si nosotros ejecutamos el código, fíjense cómo efectivamente nos retorna su parte real. Y tenemos un segundo atributo que es IMAG. IMAG nos va a permitir acceder a su parte imaginaria. Si ejecutamos el código, fíjense que efectivamente nos retorna 5. Adicionalmente, uno de los principales métodos que tiene la clase complex es el método conjugate. Conjugate, dado que es un método, hay que terminarlo con paréntesis. Acuérdense que los métodos son simplemente funciones, pero que aplican únicamente a una clase determinada. Entonces, si nosotros ejecutamos nuevamente el código, fíjense que nos retorna 3 menos 5j, que representa el conjugado del número complejo. Entonces, estos atributos y el método conjugate son los que ustedes van a estar utilizando seguramente el 90% de las veces que trabajen con los números complejos en Python. Otra de las operaciones importantes que hay que saber realizar es el cambio de coordenadas. Una forma muy sencilla de entender la representación de coordenadas rectangulares es simplemente imaginarse el número complejo como un punto en un espacio de dos dimensiones. Y ese espacio de dos dimensiones es definido por el eje real y por el eje imaginario, en donde las coordenadas rectangulares simplemente representan coordenadas de ese punto. Por ejemplo, la parte real, que en este caso es A, representaría su coordenada X y B representaría su coordenada Y, que sería la parte imaginaria. Y existe una forma equivalente de representar ese mismo punto, poder ubicarlo en este espacio de dos dimensiones, que vendría siendo a través de la magnitud de un vector, eh, cuyo origen vendría estando en 0, 0, y el ángulo con respecto al eje real. Y esta representación, que es equivalente en cuanto a su efectividad para
demostrar la ubicación del punto en este plano se conoce como su representación en coordenadas polares. Entonces, en Python hay varias formas equivalentes de poder hacer la representación de coordenadas rectangulares a polares. Una de ellas es utilizando una librería que se conoce como CMath. Es una librería que tiene ciertas funciones para trabajar directamente con números complejos. Vamos a importarla. Import CMath, ¿sí? Y esta librería en particular tiene dos funciones. Una que se llama Polar, que permite directamente hacer la transformación de coordenadas rectangulares a polares, y otra función que se llama Rect, que permite hacer la transformación inversa de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Entonces vamos a limpiar un poquito la pantalla para trabajar con mayor comodidad. Vamos a quedarnos por ahora únicamente con la primera representación, que para mí es más fácil de interpretar. Y hagamos en consecuencia, vamos a llamar a este número también por facilidad, vamos a llamarlo Z1. Entonces Z1 en este caso está en coordenadas rectangulares y yo lo que quiero es pasarlo a coordenadas polares. Entonces lo que vamos a hacer es Z1, vamos a ponerle polar, igual, y entonces utilizamos la función cmath.polar. Esta función polar tiene un único argumento que hay que especificar, que es el número en coordenadas rectangulares, en este caso Z1 en rectangulares, y podemos verificar el número. Si nosotros hacemos un print de Z1 polar, ejecutamos el código, fíjense que aquí abajo obtenemos su representación en coordenadas polares. Este primer valor que está aquí representa la magnitud del vector y este que está aquí representa el ángulo del vector con respecto al eje real en radianes. Para que tengan una idea de lo que está haciendo aquí Z polar, podemos hacer exactamente lo mismo utilizando la función abs, que me devuelve la magnitud del vector. Le pasamos un solo argumento que sería Z1 rectangulares. Y para el ángulo podemos utilizar la función cmath.face, que nos va a devolver el ángulo en radianes. Y nuevamente tomo un solo argumento que sería Z1 en rectangulares. Podemos comentar esta línea de código y fíjense que si nosotros ejecutamos, obtenemos exactamente el mismo resultado. Una cuestión importante a saber es que independientemente de que uno utilice esta forma para determinar sus coordenadas polares o esta forma equivalente para determinar sus coordenadas polares, Python deja de considerar el número como un número complejo y lo empieza a tratar como una tupla. Por lo tanto, los atributos y los métodos que habíamos visto anteriormente, los atributos real y mag y el método conjugate, ya no van a funcionar. De hecho, para que vean, si yo por ejemplo hago type de Z1 polar y ejecuto el código, va a obtener que ya no pertenece a la clase complex, sino que pertenece ahorita a la clase de tupla. Y es exactamente equivalente si comento esto y lo hacemos directamente con CMath. Si yo ejecuto nuevamente el código, obtengo exactamente el mismo resultado. Es decir, cuando trabajamos en coordenadas polares es simplemente útil desde el punto de vista de interpretación, pero cuando uno va a realizar operaciones de suma, resta, multiplicación, potenciación, es importante que cuando uno trabaja con números complejos siempre estén representados en sus coordenadas rectangulares. Bueno, y en caso de que uno tenga la representación polar y quiera pasar ahorita a la representación rectangular, uno puede utilizar otra función de la librería CMath, que es la función rect. Entonces voy a colocar acá, por ejemplo, Z1. Vamos a pasar nuevamente a rectangulares. Voy a llamarle 2 para distinguirlo del número complejo original que estábamos utilizando para realizar estas operaciones. Voy a poner igual CMath del módulo CMath. Voy a utilizar la función rect. Y esta función rect sí utiliza dos argumentos. El primer argumento es la magnitud del número complejo y el segundo argumento es su ángulo en radianes. De hecho, por facilidad voy a descomponer la tupla. En lugar de llamar a esto Z1 polar, le voy a llamar Z1 magnitud, Z1
ángulo, ¿sí? Y entonces voy a utilizar estos dos números como argumentos de la función rect. De hecho, si yo ejecuto ahorita este código y quiero evaluar el valor de z1 rectangulares, voy a imprimirlo acá, ejecuto el código y fíjense cómo obtengo exactamente el original, es decir, z1 rectangulares 2 es exactamente igual a nuestro número original. Si les confunde lo que dice aquí, simplemente fue descomponer la tupla. Si yo imprimo z1 magnitud, imprimo también z1 ángulo, ejecuto, fíjense cómo tengo es la magnitud y el ángulo directamente en radianes. Una forma equivalente de poder realizar la transformación de coordenadas de rectangulares a polares y viceversa es hacerlo directamente con NumPy. El tema de hacerlo con NumPy es que en ingeniería es una librería que lo más probable es que ya la hayamos importado para realizar cualquier otro tipo de operaciones. Es una librería muy común. Y yo prefiero para estar evitando tener que importar librerías adicionales como sería importar la librería CMath. Entonces, para mostrar la forma equivalente de hacerlo con NumPy, vamos a importar la librería NumPy como np. Vamos a borrar esto. Y entonces, la forma equivalente de hacer la representación con NumPy sería, para la magnitud, simplemente utilizamos la función apps, que es intrínseca a Python, no hay necesidad de importar ninguna librería para poder acceder a ella. Apps nuevamente utiliza un solo argumento, que sería el número de coordenadas rectangulares, y para el ángulo podemos utilizar la función angle de NumPy. Esta función también utiliza un solo argumento, que vendría siendo el número complejo, y ahorita nosotros podemos imprimir el resultado. Vamos a imprimir la magnitud y vamos a imprimir también el ángulo. Ejecutamos el código y fíjense cómo tenemos exactamente el mismo resultado que obteníamos con la librería de CMath. Obtenemos aquí la magnitud del vector y obtenemos el ángulo en radianes. Una de las ventajas de hacerlo con esta función angle de NumPy es que si nosotros, por ejemplo, escribimos degrees y le especificamos que este argumento sea igual a true y ejecutamos el código nuevamente, el ángulo, en lugar de devolvernos su valor en radianes, nos los devuelve directamente en grados. Muchas veces es más fácil la interpretación de los ángulos en grados, con lo cual esto me parece bastante versátil. Y luego, si queremos obtener la representación en números rectangulares como habíamos hecho anteriormente, podemos definir nuevamente el número z1rect2 igual, podemos utilizar la magnitud del número complejo multiplicada por el número de Euler e elevado a la j por el ángulo, que en este caso vendría siendo z1 ángulo. Lo importante aquí es que Z1 angle esté en radianes cuando uno vaya a hacer esta operación y no esté en grados, con lo cual aquí vamos a especificarle false o simplemente le pudiésemos quitarle este argumento. Y ahorita en lugar de imprimir estos valores, vamos a imprimir el valor de Z1 rectangulares 2. Si ejecutamos el código, fíjense como nuevamente tenemos nuestro número original. Entonces, para mí es más fácil trabajar directamente con NumPy y no tener la necesidad de importar la librería de CMath. Dado que este video ya se está haciendo un poquito largo, en el siguiente video les voy a mostrar cómo se grafican los números complejos y cómo poder realizar diagramas fasoriales